Hola, bueno, yo soy Daniela de SAC, soy docente de Introducción a la Salud Comunitaria. Esta es la clase número 1, la primera clase de la unidad 1, en la que vamos a trabajar el concepto de salud. La idea es pensar qué es la salud, qué es la enfermedad, quiénes a través de la historia cuidan la salud y cómo, y si fue siempre o es siempre lo mismo. La medicina científica que vamos a estudiar tuvo su origen en Europa, es la principal en el mundo occidental, pero es solo una manera de entender y atender la salud y de hecho es de la más reciente desarrollo. Hoy en día, en China e India, desarrollan su atención en salud fundamentalmente en función de la medicina china y ayurvédica. Son muchísimo más antiguas de lo que nosotros conocemos como medicina científica e inclusive en la India reconoce legalmente 5 medicinas con sus respectivas facultades de medicina. Nosotros tenemos una sola facultad de medicina, o sea, diferentes facultades, pero una sola medicina, y todo lo que es alternativo, la homeopática o inclusive la ayurvédica, es justamente alternativo, no es la legítima, la formal. La salud a través de la historia fue cambiando también. En la prehistoria había ideas del concepto de salud de enfermedad relacionadas a la magia y a la religión. Y los procesos que llevaban a cabo relacionados a esto tenían que ver con ritos y cultos a los dioses. En la Edad Antigua se pasa de esta concepción mágica religiosa al avance de la higiene personal y pública. Hipócrates da origen a la medicina como un saber de la ciencia y de la técnica, donde la salud tiene que ver con un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Hipócrates es el que había hablado de los humores, de los contrarios, del equilibrio, tenía como una idea más lógica, no tan mágica de donde podría venir. En la Edad Media, otra vez vuelve a tomar importancia la religión, la iglesia. Si ustedes recuerdan, en la Edad Media estaban las relaciones de vasallaje, estaban los que tenían el poder, el señor feudal, y estaba el clero y estaban los súbditos. Entonces los que tenían el poder eran los señores feudales y el clero, la iglesia. La iglesia tenía muchísimo poder en la Edad Media, la iglesia católica occidental. Entonces la salud y la enfermedad eran tratados por personas religiosas y a veces las iglesias funcionaban como hospitales. Y todo con una lógica religiosa de castigo o enojo de Dios. En la Edad Moderna comienzan a abandonarse las explicaciones religiosas y con la aparición de la invención del microscopio se descubren que hay bacterias, que hay microbios, que son responsables de enfermedades y entonces surge todo una época biologicista donde se empieza a entender el funcionamiento biológico. En la edad contemporánea, desde el 1789 hasta nuestros días. En este momento lo que se empieza a considerar son las causas de tener salud, ¿no? Porque ya habíamos visto que los microorganismos formaban parte de lo que podía desencadenar una enfermedad, pero que también tenía que ver la alimentación, dónde vivía, la higiene, el trabajo, la educación, y no son solo las causas de enfermedad los microbios. Entonces se empieza a pensar el proceso de salud-enfermedad determinados por múltiples causas. Cobra impulso en este momento la promoción de la salud y la medicina social. Entonces nos ponemos a pensar qué es la salud. En esta foto, por ejemplo, el sobrepeso, la búsqueda de comida en los basurales, una persona que parece que está con un resfrío, una persona que parece que es una modelo, una pareja trans, ella es una mujer trans y él es un varón trans que gestó. Abajo, en la antigüedad, como se pensaba, una persona en silla de ruedas parece gozando del paisaje, unas personas trabajadoras en un taller textil, un atleta con una pierna que le falta. ¿Cuáles personas podríamos decir que están sanas, completamente sanas? ¿Cuáles personas podríamos decir que están enfermas? Podríamos pensar de esto. En
1835 nace Lombroso, que es un médico italiano, y en esa época él estudiaba y decía que había causas características que podían indicar a los criminales, características biológicas, que las personas nacían con características biológicas en el cráneo, en la oreja, en la cara, que podían identificar si iban a ser criminales. Él decía que los criminales nacían criminales y no se hacían criminales. Luego, en 1930 por ahí, estaba la idea de que existía la histeria femenina como una enfermedad del útero. Se caracterizaba por hinchazón, por gases, por diferentes dolencias. La padecían, por supuesto, solo las mujeres. Y fue una enfermedad inventada, que no existe. Dicen por ahí que para poder solucionarlas se producía el paroxismo, que era la estimulación clitoriana, hasta llegar a la liberación de toda esta histeria. La homosexualidad dejó de ser una enfermedad para la OMS recién en 1990. Antes era visto como una enfermedad. Acá les presento una peli sobre una historia real de Lili Elbe y Gerda Wagner, o como se diga. Es la primera artista trans, una chica trans real. Es una muy buena peli porque cuenta cómo se hizo tratar por la medicina para poder curar esto que se consideraba una enfermedad. Bueno, hoy por hoy las prohibiciones que los talibaneses imponen a las mujeres, no sé cuánto de salud hay, cuánto de poca salud hay en esas faltas de libertades y de educación. Entonces, otra vez, volviendo a esta diapo, podemos pensar que esta chica, la primera, de malla violeta y verde, a una persona le podría parecer que no es sano el sobrepeso, pero por ahí tiene todos sus valores biológicos. No tiene colesterol, no tiene están todos los valores perfectos y ella se siente plena y feliz. Este chiquito recolectando basura quizás también, le haces un análisis de sangre, una placa, y den los valores biológicos bien, pero ¿es saludable estar ahí? La modelo, por ejemplo, no sabemos si emocionalmente mantener ese peso no la está volviendo loca. Esta pareja de chiques trans, que en su momento hubiese sido una enfermedad, se los ve felices, cumpliendo su deseo. La chica en silla de ruedas, el deportista. Entonces, o las talleristas, esos talleristas que a veces trabajan en cama caliente, donde duermen unos cuando trabajan los otros y cuando dejan de trabajar duermen en la misma cama y son jornadas esclavizadoras. Tenemos muchísimos aspectos para contemplar lo que es una vida saludable. Entonces, lo que se entiende por salud es un producto o una construcción social. No fue siempre lo mismo a través de la historia, no es siempre lo mismo para todas las culturas, va cambiando y tiene que ver con los contextos. Alcantara Modeno dice que es un hecho material también, porque en la salud hay aspectos que se pueden medir. Está la incidencia, que son los casos nuevos, la prevalencia, que son los casos que existen de enfermedad, se puede hacer estadísticas, se pueden contar inclusive los glóbulos blancos, se puede medir. Y es un hecho inmaterial también, porque en lo que se entiende por salud entran en juego también normas sociales, valores, ideas que están presentes en toda la sociedad y que condicionan qué concepciones predominan sobre otras. Pensemos que si antes de 1990 la homosexualidad era una enfermedad, ¿cuánto les ha costado a las personas de la diversidad, a las personas disidentes, emocionalmente, ¿no? Ser aceptadas por su familia, por la escuela, por los trabajos?
Entonces, justamente esto de llamarle enfermedad era lo que provocaba muchísimo más dolor. Bueno, como vemos a lo largo de la historia, el concepto de salud fue cambiando, pero también en un mismo momento histórico puede haber distintos conceptos de salud. ¿Qué concepto de salud predomina en nuestros días? Bueno, hoy por hoy es la definición de la OMS que fue dada en 1948. Es la que tiene más influencia porque es un organismo internacional reconocido a nivel mundial por la gestión de políticas públicas. Participan de la Organización Mundial creo que 194 países que para participar pagan y forman parte. Esta definición fue incorporada por todos los países de su legislación interna, lo que hace que haya una misma definición que es preponderante en igual grado de importancia en todos los países. Digamos, todos los países entienden que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para la mayoría de los países representa esto y acordamos, todos nos entendemos en que esta es la definición actual de salud. Bueno, hay críticas a esta definición. Nosotros vamos a ver las críticas de Alcántara. Esta definición da por sentado qué significan los dos términos claves, salud y bienestar. ¿Qué es salud? ¿Viste? Lo habíamos visto en las diapos con esa variedad de personas. ¿Qué es bienestar? Una persona aparentemente sana puede estar padeciendo un dolor inmenso por dentro. Y dice que esta definición es ahistórica y apolítica porque no contempla los procesos históricos o las injerencias políticas que puede haber en la salud. Es el completo bienestar y no dice para quién, cómo llegar, para qué o cómo alcanzarlo. Luego hay otra crítica que es la noción de normalidad en la salud. La idea de completo bienestar introduce la idea de normal en salud. ¿Y qué es lo normal? Lo que sucede casi siempre, lo común, a lo que nos acostumbramos y no cuestionamos. Además, el completo bienestar es subjetivo y funcional. O sea, primero que es totalizante, el completo bienestar. Se puede estar completamente en bienestar sin ninguna área de sentir un poco de malestar. Y además es subjetivo, porque cada persona dirá para sí que es estar bien, que es el bienestar. También hay ventajas, no vamos a hacer solo críticas a la definición de la OMS. Entonces, Alcántara da ventajas de esta definición y lo que dice es que, bueno, sí, supera el enfoque asistencialista. Asistencialista era porque solo la enfermedad en la antigüedad se veía o se hacía presente cuando había una falta, una carencia, una dolencia. Y la manera era de asistir o de resolver esa dolencia. No había en la antigüedad promoción de la salud, acciones para que esa dolencia no llegue. Entonces supera el enfoque asistencialista porque dice que es el completo bienestar, no es resolver la enfermedad. Y biologicista porque incorpora las esferas de salud mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o lesión. Es una definición holística y progresista. Es una de las ventajas que dice Alcántara. Entonces, otra ventaja es que la salud deja de ser un fenómeno exclusivamente médico, encerrado en el interior de los hospitales, del consultorio, para ser un tema de disciplinas en general, de la interdisciplina, como por ejemplo la economía, la educación y demás, el desarrollo, lo habitacional. A esta definición hay que tomarla como una meta que hay que tratar de alcanzar, más que un estado que se puede alcanzar. Es como la zanahoria, es como el horizonte, porque completo bienestar es como imposible, entonces es hacia donde tenemos que tender a ir. Y es útil porque proporciona un marco para establecer objetivos. Permite establecer lineamientos específicos de acción en el marco de las políticas públicas de salud, que además excedan solo al ambiente del hospital y de los médicos, que se empiecen a hacer cargo de la salud otras áreas, como decíamos recién, la educación, la economía, el desarrollo, el trabajo, todo eso tiene que ver con la salud.
¿Qué es la salud para Floreal Ferrara? Floreal Ferrara fue un médico sanitarista, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1987. Él dice que no es estática, no es algo que no tenga historia o no tenga política de por medio. Y en la bibliografía que les dimos, critica que no es equilibrio, porque no se puede estar en equilibrio constantemente. Y también explica que no es adaptación. Él hace una crítica a unas definiciones donde dicen que podría ser que una persona, un ser, esté adaptado, y explica que la adaptación no está siempre bien. Está bueno que no estemos desadaptados, pero da 3 ejemplos. El primer ejemplo lo da de sí mismo. Él es discapacitado y cuando entró al hospital y llegó al aula que tenía que llegar, le faltaba el aire, estaba agitado, estaba transpirado, no estaba ni sano ni enfermo, porque su discapacidad no es una enfermedad. Entonces estaba luchando por un conflicto biológico. Después da un ejemplo emocional de adaptación, cuando alguien encuentra a Marilyn Monroe con un intento de suicidio y en el momento se desespera, se saca y le dice, ¿qué hiciste? Y se rescata y piensa, no me puedo enojar con ella porque lo que necesita es ayuda. Esa persona no estaba adaptada a esa situación, pero tampoco estaba enferma. Y después habla de una adaptación social. Cuando los españoles, los realistas, querían que nos adaptáramos a su manera de gobernarnos, nosotros no quisimos. Como por ejemplo, ahora las mujeres no queremos el patriarcado, el machismo extremo, y está bien luchar por cambiar las condiciones que producen sufrimiento. No es adaptación. Entonces, Floreal Ferrara plantea que la salud es un proceso para vencer conflictos en 3 dimensiones: biológico, psicológico y social. La capacidad de poder vencer conflictos es la liga a una persona saludable. Considera el sujeto activo, no pasivo. Las personas tenemos una historia, tenemos herramientas, tenemos diferentes sensaciones. Entonces, los sujetos son activos para él. Y plantea un abordaje desde la singularidad de cada persona. No se puede decir que la salud es lo mismo para todas las personas o que todas las personas necesitan lo mismo para llegar a un estado saludable. ¿Salud solamente? Algunos autores o autoras hablan del binomio salud-enfermedad o del proceso salud-enfermedad. Otra manera de definirlo sería la capacidad individual y colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Óptimo vital, dice él, es la lucha por resolver conflictos. Floreal Ferrara. Y volviendo al concepto de que es un proceso, no se puede estar completamente en salud o completamente en enfermedad, conforman la salud y la enfermedad un binomio, representan la unión de 2 términos apostados en los extremos del proceso salud-enfermedad, asemejados 2 áreas entrelazadas que se tocan y se diferencian al mismo tiempo. Entonces, no se puede hablar de completo estado de salud o de completo estado de enfermedad. Todos tenemos en mayor o menor medida salud, y no digo enfermedad, pero la salud no la tenemos completamente, no se llega a un estado de completo salud porque siempre hay alguna dolencia, angustia, falta, fatiga. Entonces es un proceso en el que se va de un lado hacia el otro todo el tiempo, buscando por supuesto estar más del lado de la salud, y por eso la definición de la OMS es como un horizonte a alcanzar. También tienen Coppola y Del Pino, que hablan sobre el proceso de salud e enfermedad como un proceso social, y por debajo de lo social está lo biológico. Esta característica social de la enfermedad la vamos a encontrar en las formas de enfermar y morir de algunos grupos humanos o de comunidades. Cuando pensamos, por ejemplo, ¿qué problemas de salud tendrán los mineros de Potosí?
Las personas que trabajan en las minas tienen los mismos problemas de salud que personas que hacen otro tipo de trabajo. Los niños y las niñas que viven en malas condiciones de vivienda con más humedad y duermen hacinados, por ejemplo, suelen tener más frecuentemente broncoespasmos. ¿Por qué? Por la cuestión habitacional. ¿El personal de salud tendrá más posibilidades de contraer COVID-19 en este contexto? Entonces, lo que vienen a decir Coppola y Del Pino es que el proceso salud-enfermedad es un proceso social y está dado por las características de las comunidades, de los trabajos, de las viviendas, del entorno. Y entonces, ¿cuál es la definición correcta de salud? No hay una sola definición, es una construcción social y como todas las personas tenemos vivencias diferentes y subjetividades diferentes, va a haber un montón de definiciones y de manera de percibir lo saludable. Desde la materia de Introducción a la Salud Comunitaria tenemos una mirada de la salud integral. Pensamos que es amplia, que siempre hay más por descubrir, que siempre hay más por escuchar y una mirada crítica al sistema que nos propone adaptarnos muchas veces a procesos que no son saludables en el trabajo, en lo económico, en lo emocional inclusive. Bueno, para profundizar este concepto, les invitamos a ver el video de cierre Esperanza y Alegремia de Julio Monsalvo y nos vemos en el sincrónico.